que se abran los cielos, que venga tu gloria, que restaures todo mi ser, que tu espíritu venga a llenar mi corazón. Tocando Almas con Nati Gómez. Es un gusto estar conectada con todos ustedes en esta hora. Gracias por estar en sintonía. Esta noche tenemos una invitada muy especial, un programa muy lindo. Ella es Soledad Aristizábal, que nos viene a contar su testimonio. Una mujer muy ungida por el Señor y el testimonio de ella es bastante edificante, así que los invito a todos ustedes para que vayan compartiendo esta transmisión. Recuerden que nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube, también nos pueden seguir en Instagram todos los miércoles a las 9 de la noche. Así que darle la bienvenida a Soledad. Soledad, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por venir a contarnos su historia de vida. Gracias a ti, Nati, por la invitación. Muy buenas noches para todos. Nuevamente buenas noches para ti, Nati. Muy contenta de estar acá para darle gloria a Dios por todo el bien que me ha hecho. Realmente ha sido grande y ha transformado mi vida y la de mi familia. Y cómo no contar las maravillas que ha hecho en mi vida, con toda certeza que pueda llegar a muchas años. Muchas gracias, Soledad. Qué bueno que iniciemos con una oración, a poner en manos del Señor este programa y a todas aquellas personas que nos están viendo. Claro que sí, Nati. Vamos a reunirnos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor y de bondad, en esta noche te damos infinitas gracias por el don maravilloso de la vida. Te damos gracias por llamarnos con nombre propio, que nos llamas a cada uno para escucharte, para conocerte, para amarte, para seguirte. Gracias infinitas porque me permites contar las maravillas que has hecho en mi vida. Y oro por las personitas, te presento a cada corazón que va a escuchar este mensaje en esta noche, para que le abra su corazón y quizás a través de alguna palabra que pueda salir de mi boca, sea edificante para ella, para su vida y para su familia. Nos encomendamos a ti, Padre de amor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, con la fuerza del Espíritu Santo, que lo puede todo y que nos destapa los oídos del corazón para escuchar tu palabra, para ponerla por obra, como lo hizo la Virgen María. Quedamos en tu presencia, Señor, y cada vez que este programa alguien lo escuche, dale esos oídos de discípulos, esos oídos atentos para escuchar tu palabra a través de esta hija tuya que te ama tanto y que quiere dar la gloria. Amén. Amén. Bueno, Soledad, ahora sí vamos entonces a iniciar con su testimonio. Es un testimonio, como les mencionaba, muy edificante porque Soledad es una mujer que ha sido muy transformada por el Señor, una mujer que ha sanado Amén. sus heridas, o una mujer que por cosas de la vida, problemas, situaciones de su niñez, albergó ciertas inseguridades en su historia, ¿cierto? Entonces esas inseguridades tuvieron que ver con su tema sentimental, con su relación con su esposo, con su pareja, y también de hecho le transmitió eso a sus hijas. Así que sea ella quien nos cuente su testimonio. Comencemos, Soledad, hablándole a las personas quién es Soledad, a qué se dedica, primero que todo para que conozcamos un poco de ti. Claro que sí, Nati, muchas gracias. Bueno, Soledad, me he dedicado, digamos que al comercio, he sido vendedora, hemos tenido cartera con mi esposo. Mientras que tuve a mis hijas pequeñas, me dediqué enteramente a ellas. Fue como un acuerdo que llegué con mi esposo de cuidar ese gran tesoro que nos había regalado Dios, de cuidarlos, y entonces, lamentablemente, por mi manera de ser y por mis actitudes, quizás les hice un poquito de daño, ¿cierto? Pero bueno, no quiero como iniciar desde el principio. Bueno, y en este momento ya digamos que hemos dejado mucho el comercio como la parte laboral porque nos estamos dedicando en un porcentaje muy alto a evangelizar, muy llamados a anunciar al Señor. Estamos como servidores en Montemaría con el Padre Carlos Yepes, también somos de la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Yo estoy con mi esposo en parejas y también allá vamos a retiros, coordinamos retiros, acompañamos parejas. Nos hemos preparado para hacer acompañamiento espiritual, asesoría espiritual a parejas y a personas. Y el Señor pues nos ha ido instruyendo, nos ha ido capacitando, me ha ido
dado ese oído de discípula para saberlo escuchar, sobre todo para darlo a conocer y poco a poco permitir que vaya transformando mi vida. Entonces, en este momento yo diría que mi 70% del tiempo es para el Señor. Qué belleza. Yo tuve la oportunidad de estar allí en los retiros de Montemaría con el padre Carlos Yepes. Soledad contó su testimonio con su esposo y la verdad que tocó muchas almas porque el testimonio de Soledad, al igual que el testimonio de su esposo, es un testimonio que nos impacta bastante y que vemos la misericordia de Dios. Hay mujeres, de pronto quizás tu mujer o tu hombre te sientes de pronto que no puedes como seguir adelante, sientes que tienes un vacío, una herida, una inseguridad en tu vida que no te deja avanzar y has tratado, has luchado contra ello, pero no has podido. Y Dios todo lo puede, todo lo hace nuevo, así que sea Soledad quien nos cuente qué fue lo que sucedió en su historia, en su vida, cuando era niña, y cómo fue que ella fue albergando estos sentimientos que luego repercutieron en su vida adulta y obviamente pues en su pareja, en su relación de pareja. Así que Soledad, contemos entonces como toda esa trayectoria, qué fue lo que sucedió con usted desde que estaba pequeña. Gracias, Nateo Naciel. Bueno, mi historia comienza cuando estaba en el vientre de mi madre. Cuando mi madre tenía 6 meses, 7 meses de embarazo aproximadamente, mi padre se suicida. Mi padre decide quitarse su vida. Entonces esos 2 meses siguientes para mi mamá fueron realmente muy dolorosos. Entonces ella pues se dedicó como a fumar, a tomar cigarrillo y obviamente, pues esa bebé sufrió mucho en el vientre, de pronto no deseada, porque por la misma tristeza y la angustia, porque ella quedaba viuda con 3 hijitos, con 5 entrenados, y la vida, pues bueno, perder a su esposo, ella era muy jovencita, tenía 21 años, ya se pasó de 15, y bendito Dios que para ella fue algo muy impactante. Entonces nace esta niña, casi me muero al mes de nacida por un problema gastrointestinal. En fin, Dios permitió que continuara, que esta niña viviera. Y mi infancia transcurrió de una manera, digamos que con muchas inseguridades, con mucha falta de amor, con muchos vacíos afectivos e inseguridades. ¿Por qué? Mi mamá siendo una mujer muy buena, siendo una mujer piadosa, que ella siempre me mostró como en mi casa hay una imagen de un 80 de la Virgen Milagrosa y ella pues muy mariana, siempre me mostró pues como esa imagen, hacíamos el rosario, pero ella por tantas, porque a través de la viudez se le desencadenaba una cantidad de situaciones muy fuertes y yo siento que ella su corazón lo endureció un poquito y se dedicó fue como a corregir, a corregir y de pronto a castigar, pues a castigar físicamente, a veces con palabras, porque de pronto el miedo de que sus hijos de pronto no cogieran buenos caminos, es como la conclusión a la que yo llegaba, ¿cierto? Porque ella ha sido una mujer buena y en este momento es una mujer buena y cariñosa, pero en ese tiempo para ella era nueva fácil tener 4 niños y tan jovencita, sola en este mundo. Bueno, transcurrió mi infancia buscando una figura paterna, buscando esa figura paterna que no la tenía. Entonces a mi hermano mayor de 4 años le decía papá y él entonces me decía que si yo estaba loca, que porque él no era mi papá. Entonces transcurrió mi infancia con muchas inseguridades, con muchas carencias de afecto. Yo recuerdo que en mi infancia hubo un ser que me dio mucho amor, me consintió, me mimó, y fue mi abuela materna. Mi abuela materna murió cuando yo tenía 11 años y yo en ese momento no lloré su muerte, digamos que entré como en shock, ¿cierto? De ahí en adelante, después de esos 11 años, me convertí en una niña muy rebelde, muy grosera con mi madre, quería llevarle la contraria absolutamente en todo, con muchísimos complejos e inseguridades, no me quería, no me aceptaba, me sentía la mujer más fea del mundo, no quería vivir. Tenía muchos pensamientos negativos, la verdad, muchos pensamientos negativos y era una niña muy triste porque muchas veces lloraba, lloraba sin dar explicación por qué lloraba tanto, ¿cierto? Transcurrió pues la adolescencia, ya estudiando, ya trabajando, comencé a trabajar desde muy temprana edad en el comercio, desde los 15 años largos comencé a trabajar como vendedora, bueno, en fin. Entonces fue toda una vida pues como en esa parte del comercio. Cuando ya llegó a la juventud, era muy inestable con mis relaciones, no me como acoplaba fácilmente como a las personas y era una persona que no era tan sociable, se me dificultaba socializar, tenía un complejo de inferioridad súper grande.
gigante, la verdad. Yo veía a las personas como unos gigantes. Se me dificultaba mucho hablar con las personas superiores a mí, se me dificultaba de pronto hablar en un grupo, para mí eso era un castigo, digámoslo así. Transcurrió el tiempo, me conocí con mi esposo de una manera que no, en este momento no puedo contar, entrar en detalles, pero fue una manera que Dios la puso en el camino, porque es solamente Dios que permite todo. Nos encontrábamos mi esposo y yo, nos tuvimos un noviazgo de 14 meses, nos casamos y bueno, ya a los 6 meses de casados, mi esposo entró en una crisis muy fuerte existencial, con deseos de suicidarse, la verdad que no le vio sentido al matrimonio ni a la vida. Y la razón, pues como la conclusión que llegó fue que no esperaba encontrarse con una mujer, o sea, él me vio, me vio en el noviazgo, se dice novio, el noviazgo uno no ve, entonces ya obviamente en el matrimonio una mujer muy posesiva, una mujer muy insegura, que le preguntaba absolutamente todo qué hacía, con quién hablaba, porque ¿qué pasó? Cuando yo me casé con mi esposo, sentí que algo era mío, algo me pertenecía, como que era de mi propiedad. Y obviamente, entonces cuando uno siente que algo es de uno, entonces uno quiere como tomar el control de esa persona. Y eso pasó. Entonces asfixié a mi esposo, lo asfixié con mi manera de ser, con mis actitudes, lo idealicé demasiado también, lo subí en un pedestal, que eso suele pasar mucho con nuestros esposos, con los hijos, los subimos a un pedestal y los ponemos más altos que el mismo Dios. Entonces eso pasó conmigo, entonces, bueno, él viéndome en esa situación, mi esposo, llegó un día y nos sentamos a conversar y me dijo, la verdad, yo siento que este matrimonio no voy a ser capaz de llevar, yo siento que no, pues no soy capaz de ir más contigo. Bueno, en fin, comenzamos a hablar, lloramos ese día los dos, lloramos y decidimos que si el Señor había permitido que nos uniera, que íbamos a buscar de Él. Entonces comenzamos a ir a una Eucaristía normal, una Eucaristía cotidiana de semana. Fuimos 20 días, todos los días a Eucaristía. Yo era de Eucaristía domingos y martes y de rosario. Pero en ese tiempo de crisis matrimonial y existencial, porque cuando hay una crisis matrimonial, sin duda alguna hay crisis humana, hay una crisis existencial de cada uno de nosotros. Es en ese momento, la crisis matrimonial que tuvimos es porque Luis tenía su crisis existencial. Entonces comenzamos a buscar de la Eucaristía, sentíamos como ese llamado de buscar de la Eucaristía y fuimos 20 días seguidos a la Eucaristía y haciendo el rosario con mucha fe. Y en Luis aconteció algo muy bonito, él sintió la certeza de que yo era la mujer indicada, que tenía que hacer, comprenderme y aceptarme, porque yo venía de una historia, ojo para los que nos escuchan, somos fruto de una historia, somos fruto de una historia y muchas veces lo que somos en el matrimonio es lo que traemos de atrás, como esas cadenas, digamos así, intergeneracionales, esas cadenas que arrastramos, que quizás ya en nuestro hogar lo venimos como a reflejar. Entonces el Señor dio la capacidad de aceptarme, de comprenderme. Y bueno, transcurrió el tiempo, afortunadamente tuvo como ese encuentro con el Señor en la Eucaristía. En mí no aconteció nada, yo sé igual, pero ya lo veía de una mirada diferente, ya con los ojos de Dios, ya el más consciente de que lo que era el matrimonio y que hay que aprender a aceptar los errores de la otra persona y obviamente ayudarla para que la vida sea como más llevadera. Ya nacieron nuestras hijas. Tenemos dos hijas, dos niñas de 26 y 27 años. Cuando ellas nacieron fue una alegría muy grande, se llevan 14 meses y medio, entonces son muy seguiditas. Cuando ellas comenzaron a crecer, porque como te decía ahorita, nosotros teníamos proyectos pues de seguir creciendo como empresa, pero el momento que quedé embarazada y que iba a tener la niña, decidimos que yo me quedaba con mi hija para cuidarla, para protegerla. Y entonces yo ya me dediqué a cuidar a mis dos hijas durante su infancia. Yo ahorita decía pues que muchas veces no es tan acertado porque por mi manera de ser, obviamente, entonces ¿quién era Soledad en ese tiempo cuando nuestras hijas nacieron? En mí no había acontecido nada, Dios para mí era un Dios muy lejano, era un Dios castigador, era un Dios que no tenía que ver nada con mi vida, que tenía hasta miedo, que era por allá más arriba de las nubes y que con mi vida no tenía nada que ver. Entonces comencé a tener unos comportamientos, digamos, que son como del común de la gente,
pero que realmente a mis hijas las afectaron y yo sé que a muchos jóvenes hoy día, desafortunadamente, por la manera de ser de nosotros los padres, es lo que son ahora, sin ir a, pues, a decir que sin ir de pronto que a juzgar ni nada, simplemente nuestros hijos son fruto de lo que somos nosotros muchas veces. Entonces yo comencé obviamente con mis hijas era gritos, castigos físicos, palabras hirientes. Yo era una mujer muy mal geniada, una persona acomplejada, insegura, digamos que de alguna manera es un corazón endurecido con muchos resentimientos, tenía muchos resentimientos y ahorita les voy a nombrar cada resentimiento que tenía. Cuando ya nacen mis hijas y comienzan a crecer, entonces mis actitudes no eran buenas, porque mucho castigo, y me decía mi esposo, él ha sido una persona muy paciente, un hombre, digo que es mi San José, un hombre muy paciente, muy tranquilo, y me decía, no es la manera de corregir las niñas, pero él se sentía como impedido porque yo estaba con ellas todo el día, él se iba a trabajar y yo me quedaba con ellas, entonces él sentía como que no, se sentía como amarrado. Resulta que entonces ya comenzamos, cuando ya tenían 5 o 6 años, en la escuela ya tenían dificultades para concentración, para el estudio, para relacionarse. Comenzamos a buscar ayuda con ellas. Comenzamos a buscar ayuda y lo primero que fue una psicóloga nos mandó una terapeuta que para que de pronto nos tuviéramos una terapia familiar. Entonces fue como el primer paso que Dios tuvo con nosotros, porque fue muy lindo, porque llegamos a esta terapeuta, ella escuchó como nuestra historia y me dijo, listo, vamos a comenzar con esta terapia, sé que les va a hacer mucho bien, pero antes, dentro de la próxima semana, te espero nuevamente a usted, los espero nuevamente a ustedes. Entonces, como yo era muy mal geniadita, le dije yo, pero doctora, qué pena con usted, pero es que las que necesitan ayuda son mis hijas, no nosotros. Venimos a buscar ayuda por nuestras hijas, porque tenían dificultad para concentrarse, para relacionarse. La menor era muy rebelde, la otra muy introvertida. En fin, yo digo, ya no, Soledad. Primero quiero hablar con ustedes siquiera 2 o 3 veces. Entonces digo, pero antes de que tú te vayas para que salgas del consultorio, yo quiero hacerte una pregunta, pero dentro de 8 días me la vas a responder. Yo quiero, perdón, yo quiero que que cierres tus ojos y te vayas para tu hogar materno. ¿Cómo fue la relación con tu mamá? ¿Cómo fue la relación con tus hermanos? Y te juro, Nati y oyentes, cuando yo cerré mis ojos, de una fue como una película en mi vida. ¿Cómo, cómo pude ver que lo que habían hecho conmigo lo estaba haciendo con mis hijas? Para mí fue algo muy desgarrador. Yo comencé a llorar de una manera desgarradora en ese momento, porque no tuve que esperar una semana para responder la pregunta. De una me di cuenta de que yo estaba repitiendo una historia. Esa historia era que yo estaba, como me educaron y me criaron a mí, estaba haciendo la misma manera con mis hijas. Yo decía que estaba con ellas, que no estaba trabajando para poder dedicarlas, cuidarlas, pero las estaba asfixiando, las estaba haciendo mucho daño con mis manera de ser, con mis castigos, con mis inseguridades, con mis palabras hirientes. Entonces ellas estaban, todo lo que eran ellas era fruto de algo que yo ya les había sembrado, ¿cierto? Entonces fue muy triste darme cuenta que en cierta manera yo tenía mucha culpa por la manera de ser de mis hijas. Cuando ya ahí tuvimos la terapia, nos dieron unas pautas a seguir ciertamente, pero definitivamente, humanamente, uno no es capaz de cambiar. Uno humanamente logra objetivos muy cortos, quizás una semana, 2 semanas, máximo quizás un mes, pero de ahí en adelante tenemos que dejar que le sea el Espíritu Santo que actúe en nuestra vida para poder que podamos lo que nos propongamos y lo que el Señor nos pide llegue a buen término, ¿cierto? Entonces, después de esa terapia, el Señor nos llamó, digamos así, porque Él nos está buscando constantemente. Él nos busca y nosotros creemos que lo estamos buscando a Él, cuando es Él que nos busca de una manera u otra, tiende cuerdas de amor maravillosamente sobre cada uno de nosotros para que Él nos atrae hacia Él. Entonces Él nos llevó a la escuela bíblica, que ha sido una bendición para nosotros, una espiritualidad bíblica, nos ha mostrado un Jesús vivo. Cuando yo comencé a ir a la escuela, para mí fue muy sorprendente, pues como descubrir ese Dios de amor. Me hablaban de un Dios de amor, me hablaban de un Dios de misericordia, pero que en mí no acontecía nada. Yo sentía que yo escuchaba testimonios hermosos. La escuela está fundada por 2 teólogos, una pareja teóloga que se han dedicado a evangelizar
evangelización 100%, y ahora también sus hijos lo están haciendo, pero que yo los escuchaba, yo decía, no, eso va a ser, yo llegué a pensar que eso era mentira, eso en mí no acontece para nada, eso es mentira lo que están contando allá, llegué a pensarlo. Yo llevaba ya 3 años y medio en la escuela y Soledad seguía igual. Después de la terapia, después de estar yendo a una espiritualidad muy sana, no acontecía nada en mi vida. Entonces fuimos a buscar a nuestro director espiritual. Mi padre Carlos Yepes hace más o menos 22 años que lo conocemos y ha sido nuestro director espiritual. Yo le dije, padre, no sé qué pasa en mi vida, yo siento que sigo igual, yo escucho predicaciones, yo oro, yo voy a la Eucaristía, yo hago rosario, pero yo no acontece nada en mi vida, yo sigo igual, soy una mujer inconforme, soy una mujer, digamos que muy triste, tengo episodios de tristeza profundos. Yo nunca desencadené una depresión, pero sí tenía días donde amanecía demasiado triste y lloraba toda una mañana, pues no daba razón por qué. No me aceptaba, o sea, yo tenía muchas cosas que no quería de mí. Entonces me dijo, padre, vamos a orar, de pronto tienes algún bloqueo y que sea el Señor el que nos lo muestre. De una manera muy bonita, al mes tuve la oportunidad de ir a unos retiros de sanación interior con un misionero argentino. Entonces fue una secuencia como de 3 retiros y fue maravilloso cómo el Señor se me reveló de una manera que yo jamás me lo hubiese imaginado. Entonces el primer retiro se habló de la paternidad de Dios. Entonces comenzaban con testimonios como de la paternidad de Dios, cómo habían experimentado ese amor de papá Dios. Entonces el retiro comenzó a rodar, digámoslo de alguna manera, y cuando un momento que yo sentí que me un flechazo en mi corazón, fue como esa voz de Dios que muchos lo han experimentado, los que ya han sentido esa cercanía de Dios tan fuerte, que sentí que me dijo, tú eres mi hija amada, yo te he elegido y siempre he estado contigo, te di un hogar para manifestarte tu amor, manifestar mi amor por ti. Y fue una voz como tan certera, tan convincente, que yo sentí que eso era para mí. O sea, es que yo sentí la voz de Dios en mi corazón y yo comencé a llorar de una manera increíble. Mi proceso de sanación ha sido de mucha lágrima. El Señor me ha sanado y ya tengo el don de lágrima porque ha sido muy lindo como el Señor, a través de cada revelación, digámoslo así, revelación que me ha mostrado, ha sido con lágrimas porque mi corazón estaba con muchísimo dolor, tenía un corazón muy herido. Cuando a partir de ese día, eh, yo ya sentí que yo tenía papá. Yo tengo un papá que me ama, porque así lo entendí. Bueno, esa semana fue de oración, de mucho gozo. La semana siguiente fue un retiro donde la elaboración de los duelos. Y esto para mí sí que fue revelante, totalmente, porque ahí descubrí que yo no había aceptado la muerte de mi abuela, yo no había aceptado y yo a Dios le decía, o sea, yo digamos que a Dios no creía en él, hasta le tenía resentimiento, imagínense, yo decía, Dios, yo no creo en ti, tú eres un Dios malo porque tú te llevaste a mi abuela, la mujer que más me amó, la que más amaba, te llevaste a mi papá, o sea, mi papá se murió y por culpa de él pasamos muchas situaciones difíciles, mi mamá nunca me quiso, yo sentí que mi mamá nunca me quiso, entonces eran muchos reproches que yo tenía hacia Dios y cómo a través de ese retiro comencé a entender que si no comenzaba a hacer un proceso de sanación y de perdón, porque el perdón va acompañado de la sanación. Si tú comienzas un proceso de perdonar y tenemos que irnos atrás a nuestro pasado, cómo fue nuestra infancia, pero también un poquito más allá, cómo fue la historia de mi mamá, de mi papá, porque ellos no son así gratuitamente, ellos también son fruto de una historia y no es juzgarlos, es comprenderlos y aprender a orar por ellos y perdonar esa historia que nos tocó a nosotros. Y entonces eso aconteció en mi vida. Yo comencé a perdonar, comencé a orar, a perdonarla a Dios, a aprender a aceptar que Dios era amor. Y eso fue hermosísimo porque cuando yo ya como que ya, o sea, como que aterricé y es como cubrir un velo, o sea, es un cuarto oscuro y ese velo se comenzó a correr cuando vi como la luz, vi ese amor de Dios tan manifestado en mi vida y comenzaron esas promesas de Dios, porque como les decía, mi espiritualidad es muy bíblica, porque soy de la escuela bíblica, entonces allá resaltamos mucho las promesas de Dios
cuando yo logré entender que tenía un papá que me amaba. O sea, mira que te tengo plasmada en la palma de mis manos. Eso fue, o sea, yo descubrí cada promesa, tú eres la niña de mis ojos. Aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo nunca te abandonaré. Entonces esas promesas, y que les quiero dar como donde exactamente en qué textos bíblicos están, en Isaías 49, 15 y 16 dice, ¿acaso olvida una mujer a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella te llegase a olvidar, yo no te olvido. Míralo, en las manos en las palmas de mis manos te tengo tatuado. Isaías 49, 15 y 16. Y fue muy hermoso porque yo comprendí que Dios me tenía en su mirada, que yo era esa niña amada de Dios. O sea, yo me sentí como esa niña amada por Dios, me sentí consentida, abrazada, y comencé ya, o sea, yo ya salía a una parte, a ver los paisajes, veía todo lo creado, digo yo, el dueño de todo eso es mi papá, Dios creador de cielo y tierra, es mi papá y me ama de manera personal, como solo yo necesito ser amada. Eso llenó mi ser, llenó mi alma, llenó mi corazón, y a través de sentirme tan amada, porque realmente yo sentí un amor inmenso, porque también en el Salmo 139, 5 dice, eh, te tengo rodeado por detrás y por delante, y tengo puesta mi mano sobre ti. Entonces yo escuchar todas esas promesas tan hermosas, por Dios, yo decía, Dios mío, ¿cómo más? O sea, yo comprendí que la palabra de Dios, la palabra está hecha de cartas de amor para mí, porque es que es eso, Dios nos habla de una manera personal a cada uno, como necesitamos ser amados, y Él sabe qué necesitamos. Y entonces es muy lindo, primero me bombardeó, porque Él me bombardeó de promesas de amor, esta canción de Martín Valverde, que es muy conocida, cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras ahí. Fueron momentos de mucha oración porque sin duda alguna este proceso de sanación y de perdón fue de mucha oración, de mucho santísimo, de Eucaristía, de rosario, de oración con la palabra porque soy enamorada de los salmos. Cuando yo comencé a orar continuamente, mi vida comenzó a transformarse de una manera que fue, o sea, es un proceso, no, o sea, no fue así. En una semana Soledad se transformó y fue una mujer, ya se convirtió en una mujer muy tierna, muy llena de amor, muy paciente. No, eso fue un proceso de años, porque entonces cuando yo ya tomé más conciencia, poco a poco fui tomando conciencia, ya mis hijas estaban en adolescencia y no fue fácil con una de mis hijas. Ya yo la había impregnado muchas cosas negativas y ella de pronto en adolescencia y tuvo resentimiento conmigo. Entonces ella era también, o sea, se repitió la historia, era una niña rebelde, una niña con baja autoestima, una niña insegura, ambas muy inseguras, porque igual el Luis Ernei le faltó más autoridad, se sintió que no quería intervenir como porque dijimos, bueno, tú te dedicas a trabajar para poder proveer la casa, yo me dedico a nuestras hijas, y obviamente teníamos momentos como pareja y como familia, pero digamos que él me dejó muy sola con las niñas porque le tocaba trabajar fuerte para poder cumplir con todas las obligaciones de la familia y tenerlos de una manera pues como muy cómodas. Entonces, digamos que el darme cuenta yo que les hice mucho daño a mis hijas y en esa adolescencia comenzar a trabajar no fue fácil, no comenzaba a trabajar y entonces había días, a pesar de que yo estaba ya evangelizando, porque entonces cuando ya tuve mi encuentro con el Señor, cuando me sentí tan amada, cuando uno se siente tan amado, uno quiere darlo a conocer y hay que servirlo, porque como dice en la palabra, a Jesucristo es imposible no amar, conocerlo y no amarlo, amarlo y no seguirlo, seguirlo y no servirlo. Entonces eso aconteció en mi vida. Entonces para mí fue eso. Y yo toda la vida había querido ser misionera. Entonces, claro, comenzamos a hacer misiones en parroquias, entramos en Arquidiócesis de Medellín, había una dependencia que llamaba la ONP, Misiones Pontificias, pero se me escapa el nombre, pero íbamos a parroquias, íbamos a pueblos, y fue muy bonita la experiencia de ser misioneros, pero aún yo todavía, mi hogar todavía no estaba funcionando como debería funcionar, ¿cierto? Pues para mí. Entonces yo comprendí que tenía que transformar más mi vida. Mi esposo me decía mucho,
no te digo que si crees verás la gloria de Dios, pero eso a mí no me decía nada en ese momento. Y él decía, no le ganes a las niñas, no le ganes con tus gritos, porque yo les gritaba todavía peleaba con ellas, todavía les gritaba. Me decía, no le gane a gritos, gáneselas con amor y con ternura. Dios te ha dado amor ya, tú ya eres un amor, tú eres una mujer que ya tienes mucho amor para dar. Y fue como en una Semana Santa, en este tiempo que estamos tan bonito de Cuaresma, que yo los viernes de penitencial ayunaba y oraba el Vía Crucis, y un día una palabra que me marcó también mucho, que decía que la fuerza más grande que transforma el mundo es el amor. Y yo sentí que era eso. Yo dije, sí, es el amor que va a transformar la vida de mis hijas. Soy yo llenándome de amor, porque si Jesucristo es la plenitud de la vida, Jesucristo es la fuente del amor y yo estoy con Él y lo estoy buscando, Él me va a dar la capacidad de lograr que mis hijas me perdonen y que lograr sanarlas. Era como mi objetivo. Ya había hecho un perdón con mi papá, con Dios obviamente me reconcilié y fue una reconciliación con abrazo incluido y todo. Lo juro porque fue muy lindo porque en una mañana de oración yo sentí que papá, Dios me abrazó, sentí como un abrazo fuerte, pero fue como que él sintió que me lo debía. Yo digo que fue Dios porque sentí yo estaba sola en un cuarto orando y sentí ese apretón tan fuerte, por eso me encanta el versículo del Salmo 139, me rodeas por detrás y por delante y tienes puesta tu mano sobre mí. Él me rodeó de su amor y puso su mano sobre mí y me ungió y me dijo, estoy contigo, no tengas miedo. Y nuevamente me decía, haré nuevas todas las cosas, porque él lo dice, mira que hago nuevas todas las cosas. O sea, se encargó de afirmar su amor en mi vida, con sus promesas, y digamos que físicamente lo hizo de una manera muy hermosa. Entonces ya en la adolescencia, muy difícil con una de nuestras hijas, pero fue muy lindo porque eso fue algo, digamos que 2, 3 añitos, cuando ya nosotros en la escuela servíamos, nosotros íbamos a retiros, y nosotros que el regalo más grande que uno le puede dar a los hijos es poder servirle a Dios y contar las maravillas que hace Dios en la vida de las personas. Entonces nosotros, ¿qué hacíamos cuando llegábamos de los retiros? Eso fue una gracia muy linda que Dios nos regaló. Entonces el día que llegábamos de retiro, digamos el domingo, nosotros nos íbamos de viernes a domingo, yo los dejaba con mi mamá, y ese domingo que llegábamos nos íbamos con ellas a comer pizza, hamburguesa, lo que les gustaba a ella, y nos sentábamos, lo traíamos para nuestra casa, a un restaurante tranquilo, y les contábamos cómo les parece que pasó esto, llegaban unas parejas muy tristes, con muchas dificultades, y hoy salieron felices, reconciliadas, el Señor pasó por sus vidas, y ellas contar esa historia a ellas, eso fue algo muy acertado porque ellas se maravillaban, aunque una de ellas era pues como de como cierta distanciamiento, pero fue muy lindo porque ya nuestra hija mayor, que también tuvo muchas dificultades para asociar, o sea, mi misma historia con complejos e inseguridades, pero ella un día también dijo, no, yo tengo que buscar también mi sanación, yo tengo que también experimentar el amor de Dios de los que me han mostrado mis papás y de los que me hablan en la escuela, porque ellas también comenzaron con un proceso de fe en la escuela. Entonces, fue muy lindo porque entonces ya una de nuestras hijas comenzó a caminar con nosotros y ya la otra, la cual, nuestra segunda hija, viendo que los tres íbamos, porque ella no quería ir a nada ya, que íbamos a eventos, íbamos a retiros, y ella no iba, dijo, no, yo no me voy a quedar atrás. Y decidió ir a un retiro que la escuela hace, que se llama retiro general, de Reyes General, donde van personas de de diferentes edades, y fue ella, dicen que ella sintió el paso de Dios por su vida, retomó, porque ella desde que estaban con 8 añitos, las llevamos a la escuela pequeños discípulos, ya fueron pequeñas discípulas, fueron adolescentes, ya en su juventud también entraron, porque la escuela maneja todas las realidades. Cuando ella tomó conciencia, ella sintió que ya también era el tiempo de comenzar a dar ese paso. Y el Señor las comenzó también a llamar a servir. Ya también ellas son líderes allá en la escuela, son evangelizadores, les encanta. Una de ellas, las dos lo hacen muy bien, pero una de ellas es muy convicta, tiene mucha convicción para anunciar al Señor, tiene ese ardor por anunciar el Evangelio. Y entonces hemos sido muy bendecidos, bendecidos porque el Señor nos ha dado el regalo de experimentar su amor, un Dios cercano,
actual y actuante. Me parece hermoso esa expresión que dice, Jesús está vivo, actual y actuante. Así como hace 2023 años Él bordeó el mar de Galilea, bordea nuestra vida. Así como así hizo tantos milagros en la samaritana, en esa pecadora pública, en ese ciego, en ese ciego Bartimea, en ese paralítico. En cada uno de ellos, Dios también pasa por nuestra vida, nos sana, nos libera, nos restaura y permite que comencemos una nueva vida. Por muchas tormentas que tengamos en nuestra vida, por muy doloroso que sea nuestro pasado, Él dice, yo estoy aquí, te amo. Para Dios el ayer no existe, Él es el hoy. En Miqueas, en un versículo que no lo tengo claro en este momento, dice, Dios lanza nuestro pecado a lo más profundo del océano. O sea, Dios no tiene en cuenta nuestro pecado, Él tiene en cuenta nuestro arrepentimiento, nuestro deseo de transformar y de cambiar nuestra vida y que escuchemos su voz, que seamos personas diferentes. Y este tiempo tan propicio que nos da la iglesia de Cuaresma, ¿cómo no decir, trabajar, Señor, yo tengo que cambiar para mi vida? ¿Cómo estoy yo de cara a ti y de cara a mi familia? Y hay una frase que a mí me encanta, que es una de mis preferidas. Yo tengo entendido que es de Anthony de Melo, pero hay personas que le dan el mérito a Madre Teresa de Calcuta. El caso es que no, independientemente de quién sea, es una frase muy bonita también que a mí me ayudó muchísimo, muchísimo, y yo la sustento con un texto bíblico. La frase dice, nada ha cambiado, excepto mi actitud. Por eso todo ha cambiado. Y uno a veces escucha mucho una frase, la escucha, pero llega el momento que, por eso digo, hay que abrir el oído del corazón, escuchar con el corazón, como lo hizo la Santísima Virgen. María escuchó, guardó y puso por obra, y es lo que tenemos que hacer nosotros. Muchas veces oír es que pasó rápido un mensaje, vamos a Eucaristía y nos damos cuenta qué lecturas hicieron, qué dijo el Padre, pero la gracia de aprender a escuchar la palabra, como lo hizo María, de guardarla en el corazón, y esa frase llegó a mi vida, y ahí cuando yo la escuché, comencé a trabajar esa frase, yo qué tengo que cambiar, cuáles son mis actitudes negativas, porque quizás yo, yo en ese momento era la culpable de que mi hogar no estuviera funcionando bien, ya que ya mi esposo estaba inconforme y aburrido con la esposa que tenía, con la mamá que era. Mis hijas estaban hastiadas de una mamá tóxica, yo era una mamá muy tóxica. Y como yo tengo que cambiar mi actitud, yo no puedo seguir igual, porque es que primero yo soy la que me beneficio. Cuando yo comienzo a trabajar en mí, a perdonar, a mirar hacia el pasado y orar para que Dios sane mis heridas, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él pasa por nuestra vida si nosotros permitimos, si no nos cerramos, que es que yo soy así y no voy a cambiar, ¿no? Dios nos quiere nuevas criaturas. Y sucesivamente, eso ha sido mi vida de un continuo Dios galanteándome. Ha sido para mí un enamorado, es mi novio enamorado, como la dicen en Cantar de los Cantares. Él, soy tu novia enamorada y quiero danzarle cada día con mi vida, con mis palabras, y él cada día también se encarga de que me enamore más de él. Y hay un texto muy lindo en San Juan 14:23 que él dice, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre la amará, y mi Padre y yo vendremos y haremos morada en él. Esas frasecitas que fueron calando en mi vida es lo que soy ahora, una convencida del amor de Dios que sana, libera y restaura y hace nuevas todas las cosas. Y hizo mi familia nueva y también enamoró a mis hijas. Y aquí estamos ayudando, acompañando muchas parejas, a muchas personas en ese caminar de encontrarse con ese amado, el amado de nuestra alma. Y en eso estamos, misioneros del Padre, convencidos de ese amor tan grande que nos habita. Soledad, qué bonito testimonio, de verdad que no la quise interrumpir porque es una historia que atrapa y desde que la inició, la verdad me impactó bastante, entonces por eso no la quise interrumpir para que las personas no perdieran como el hilo de la historia. Agradecerle, Soledad, porque la verdad
nos deja sin palabras con un testimonio tan edificante donde nos muestra y nos revela de que definitivamente Dios puede hacer nueva todas las cosas, que si uno se entrega Amén. verdaderamente a Él, que si uno persevera en la oración, si uno busca y tiene fuerza de voluntad para cambiar muchas actitudes y para sanar todo ese pasado, porque mira que ahí tú fuiste a la niñez, tuviste que hacer un proceso de sanación y mirar como qué había pasado con tu historia de vida y por qué era que tú tenías esos comportamientos y ya estabas también actuando de una manera en la que estaba repercutiendo en sus hijas y cómo Así logró es. sanar eso por medio de Dios y de la fuerza de voluntad de ella es muy bonito. Así que a las personas que nos estuvieron viendo en este programa, espero que este testimonio de Soledad los haya tocado bastante, compartan esta transmisión porque la verdad que es un testimonio que nos demuestra que con Dios todo lo podemos y que tenemos es que abrirle el corazón a Él para poder sanar esas heridas y reconocer eso sí, tener fuerza de voluntad y aceptar que tenemos nuestros errores, nuestros defectos y que los podemos mejorar. Soledad, Amén. antes de ya de despedirme de ti y de las personas que nos están viendo, extenderles la invitación para que vayan a los retiros espirituales con el padre Carlos Yepes en Montemaría. Hacen unos retiros muy lindos. Montemaría es una casa de encuentros en La Ceja. No sé si de pronto Soledad tiene ahí las fechas del próximo retiro que se va a hacer allí. Entonces, para extenderle la invitación a las personas que nos están escuchando. Claro que sí, Natalia. No, este próximo fin de semana tenemos uno, pero ya está pues lleno, ya no hay cupos. En marzo, pero se me escapa la fecha. En marzo hay un retiro de parejas. Creo que es 14, 15, 16 de marzo, si no me falla la memoria, de parejas. Realmente, cuando ustedes escuchen ese retiro de Montemaría, hay que acudir inmediatamente a la inscripción porque prácticamente el padre los anuncia, comienza a rodar por redes sociales y en cuestión de 4 o 5 días ya el cupo está lleno y la casa tiene capacidad para 142 personas. Y realmente, porque es que la unción del Padre, su santidad, y el Monte María como tal es un lugar de paz y lugar de encuentro con uno mismo y con el Señor. Y allá nos veremos para que compartamos la fe a los que quieran ir o que vayan a ir este próximo fin de semana, los que puedan ir a de parejas. Cada mes vamos a tener retiros en Montemaría, entonces hay preparación para la Semana Santa, en mayo va a haber 3 retiros de Pentecostés, o sea, en este momento hay una agenda apretada, no tengo la agenda en este momento acá, me faltó eso. Inclusive en diciembre también hicieron retiros, el 24, el 31, me dijeron que estuvo espectacular, yo tuve la oportunidad de hacer un retiro con el padre Carlos Yepes y fue maravilloso. Entonces, Hermoso. invitarlos a todos ustedes, yo por las redes también les estaré publicando la información porque vale la pena asistir a esos encuentros y máxime que todos necesitamos del amor de Dios y de personas como Amén. Soledad, como el padre Carlos Yepes y con esos testimonios para que nos ayuden en nuestro proceso de conversión. Así que Soledad, mil gracias, Amén. Dios te bendiga y Con te todo el agradezco amor. nuevamente por haber estado aquí en este programa. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Dios los bendiga.